¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí estamos, vamos a iniciar este nuevo curso. Son 20 temas que vamos a ir tratando a lo largo de estos días. Y el tema número 1 es la inculturación. La inculturación, que es un proceso lento, profundo y difícil, pide estar atentos a los signos de los tiempos. Estamos basándonos en estos cursos que nos presenta la editorial PPC, y este texto es llevado en la Arquidiócesis Primada de México. Bueno, entonces vamos a ir avanzando en todo esto. Les pido que pues nos sirva esto de preparación también para las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe en torno al 12 de diciembre. Y entonces, ¿qué es lo que perseguimos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Reconocer la naturaleza, los fundamentos y exigencias del proceso de inculturación del Evangelio, asumir los retos que la inculturación plantea al discípulo misionero en nuestro tiempo. Entonces, bueno, así poco a poco vamos a ir trabajando en relación a este tema. Bienvenidos. Partimos ahora del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, bueno, vamos a partir de este texto bíblico a ir profundizando sobre este tema que nos habla sobre la inculturación. Vamos entonces a su texto, ¿verdad?, que tienen ustedes en sus manos, y vamos con el punto número 1, la nueva evangelización. El esfuerzo de la nueva evangelización implica novedad en el ardor, en los métodos y en la expresión. Supone, a partir de los ricos y abundantes valores aportados por la primera evangelización, profundizarlos y complementarlos corrigiendo las deficiencias. Surge como respuesta a los problemas de nuestra Iglesia. La inculturación del Evangelio es una de las características de la nueva evangelización. ¿Qué entendemos entonces por nueva evangelización? Es la proclamación actualizada del Evangelio de Jesucristo a participar de sus raíces más profundas, teniendo en cuenta tanto las luces y sombras de la evangelización como los desafíos actuales. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, repasando un poco la historia, ¿verdad?, de nuestro país y de cómo se fue dando la evangelización aquí, y algunos factores que favorecieron el desarrollo de la evangelización, pero también, como hemos mencionado aquí, posiblemente encontremos también deficiencias, pero lo importante aquí es aprender y cómo podemos actualmente trabajar en esta área de la evangelización en nuestro tiempo. Ahora pasamos al punto 2, Evangelio y cultura. La inculturación, que es la transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas. En Redemptoris Missio 52 encontramos esto que acabo de leer. Entonces, la inculturación es un doble y recíproco proceso de apropiación entre evangelio y cultura. La cultura asume los valores y el sentido último de la realidad que propone el evangelio y los medios adecuados para ello. El Evangelio y la Iglesia se apropian de elementos culturales tales como lenguaje y estructuras que no se oponen a la fe. Entonces, de esta manera, el Evangelio revela a las culturas la verdad íntima de los valores en los cuales se arraiga. Cada cultura expresa el Evangelio de manera original y propia, contribuyendo a descubrir nuevos aspectos y a recordar facetas olvidadas del mensaje de Cristo. Creo que todo esto nos puede seguir aportando muchas cosas, por ejemplo, poder entender aquí en México cómo el significado de las posadas, la piñata, las pastorelas, todos estos elementos que se fueron dando y que va tomando cosas propios de las regiones mexicanas, pero también pues de los misioneros que llegaron a nuestro país. Ahora vamos al punto número 3, inculturar la fe. La inculturación supone un proceso profundo y global, abarca la comprensión del mensaje, la actualización de los métodos evangelizadores y el conocimiento amplio de las culturas. En Evangelii Nuntiandi número 63 encontramos lo siguiente: la evangelización pierde mucha de su fuerza y de su eficacia si no toma en consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su lengua, sus signos y símbolos, si no responde a las cuestiones que plantea, no llega a su vida concreta. Pero si por otra parte la evangelización corre el riesgo de perder su alma y desvanecerse, si se vacía o desvirtúa su contenido,
bajo pretexto de traducirlo, si queriendo adaptar una realidad universal a un aspecto local, se sacrifica esta realidad y se destruye la unidad, sin la cual no hay universalidad. En otras palabras, tendremos que buscar este equilibrio que permita precisamente tomar los signos, aquellos símbolos para que ayuden a nuestros destinatarios a encontrarle el sentido de lo que queremos transmitir. Nos menciona aquí, evitando de vaciar o desvirtuar el mensaje del Evangelio. Entonces, bueno, ahí tenemos estos elementos y tenemos que estar constantemente en esta búsqueda. Si recuerdan ustedes, bueno, ahí en Pastoral Urbana, ahí encontramos también estos trabajos del Padre Benjamín Bravo que van a ayudar en relación a profundizar sobre este tema. Ahora vamos al punto 4. El misterio de Cristo ilumina la tarea de la inculturación. La inculturación es un imperativo del seguimiento de Cristo. Si recuerdan ustedes, nos envía, somos enviados a la misión. Vayan a todas las naciones, proclamen la buena noticia y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio del Hijo de Dios, hecho hombre, que por su muerte y resurrección envía el Espíritu sobre toda la carne, nos ayuda a esclarecer la tarea de la inculturación, especialmente los misterios de la Encarnación, Pascua y Pentecostés. Aporta mucha luz. Jesucristo, hecho uno de nosotros en este mundo de muerte, que sería la encarnación, toma nuestra condición humana menos en el pecado. Pasa de la muerte a la vida, sería el misterio pascual, misterio central de nuestra fe. Transmite el Espíritu Santo, Pentecostés, ¿verdad? Y nace la iglesia y pues somos enviados, tenemos una misión, como habíamos mencionado anteriormente. Todo ello para que los discípulos de Jesús asuman las condiciones humanas luchando a favor de la vida, gracias al Espíritu que la suscita. Estos misterios tienen un sentido profundo en relación a la inculturación. Punto 5. Encarnarse es condescender. El misterio de la encarnación manifiesta diversos aspectos de la condescendencia de Dios. Vamos viendo uno de los puntos. El infinito se acerca a lo finito, el trascendente se hace inmanente, lo divino asume lo humano. Sí, esta encarnación del Hijo de Dios se abaja, toma nuestra condición humana. Segundo punto, el justo se hermana con el pecador, permaneciendo exento de pecado. Las figuras del buen samaritano y del buen pastor manifiestan el gesto de Dios en su Hijo Jesús. Él se acerca a quienes yacen caídos al margen del camino y busca personalmente al que está perdido. Dios, en su infinita misericordia, nos otorga esta oportunidad de reencontrarnos con Él. Dios ha tomado la iniciativa. Punto número 6. Encarnarse es solidarizarse. Jesús entra en la historia humana y se solidariza con la humanidad hasta las últimas consecuencias. Escoge la compañía de los pobres y marginados considerados escoria de la humanidad. Rompe los límites y las distancias, se hace uno entre ellos, nace y vive pobre. Declara que el reino de Dios es para los pobres. Lo muestra con acciones y palabras, convive con pecadores y publicanos, muere como los sentenciados, crucificado injustamente y entre malhechores. La solidaridad encuentra su culmen en la identificación con el otro. Los contemporáneos de Jesús lo visualizan como pobre, trabajador, carpintero e hijo de carpinteros. Él mismo se identifica con los más pequeños, los que pasan hambre y sed, migrantes, sin ropa, enfermos, encarcelados. Bueno, fíjense todas estas cosas porque nos va a ayudar a no perder nuestro foco, ¿verdad?, del objetivo, que es llevar esta buena noticia especialmente a los más pobres, a los más marginados. Y todos pensaríamos que entonces, ¿y los demás dónde quedamos? Bueno, todos nosotros, hermanos, somos pobres, todos somos marginados, todos somos migrantes, todos necesitamos. Muchas veces no nos damos cuenta de esto y pues es necesario porque necesitamos encontrarnos con los demás hermanos y caminar juntos, solidarizarnos con ellos. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo, el Hijo de Dios, con nosotros. Al asumir nuestra condición humana, menos en el pecado, se hace uno con nosotros, nos lleva o nos invita a esta comunión plena con Él, y especialmente tiene el cuidado hacia las personas más necesitadas, ¿sí?, de su gracia, de su misericordia,
hacia todos nosotros realmente en general. Punto 7. Encarnarse es interpretar los signos de los tiempos. Desde los orígenes, la Iglesia se dejó guiar por el Espíritu Santo. La memoria de los hechos y dichos del Señor y la observancia de los signos de la época para definir progresivamente y sin dificultades su misión universal. La apertura a los gentiles, la liberación de las ataduras de la ley mosaica y la aparición de nuevos ministerios son signos de la profundización del mandato misionero de Jesús. Sí, esta apertura que tienen los apóstoles, ¿verdad?, de no solamente dirigirse hacia los de su propio pueblo, los de su propia fe, sino que se van abriendo cada vez más en esta apertura universal hacia todos los pueblos, y entonces empieza la misión de una manera muy especial hacia los gentiles. A modo de fermento, la Iglesia en los primeros siglos introdujo la fe cristiana en el mundo conocido, llevando a cabo una obra de inculturación impensable para aquellos tiempos difíciles y para las escasas fuerzas de los primeros discípulos. Aquí hay que contextualizar siempre, ¿verdad? Estamos hablando de los principios de la era cristiana, y entonces pues hace 2000 años pues no se tienen tantos recursos como en la actualidad tenemos. Entonces todas estas limitaciones pues dificultan. Sin embargo, Dios en su infinita bondad y misericordia suscitó esta acción evangelizadora en aquel tiempo y en el nuestro, pero especialmente ahorita en este enfoque, en aquellos momentos tan difíciles, y se logra expandir esta buena noticia al mundo conocido. Llegamos al punto 8 con Pentecostés. Desde el acontecimiento de Pentecostés, los discípulos anuncian la buena nueva a los visitantes provenientes de diferentes partes, quienes les oyen y entienden hablar en su propia lengua. Es reencuentro en el camino de la unidad gracias a la acción del Espíritu Santo. A la luz de Pentecostés, la inculturación significa, para el evangelizador, intentar expresarse en la cultura, en la lengua del otro. Sí, eso es lo que estamos sacando de esto, y que en la actualidad tenemos que ponernos. A lo mejor no vamos a lugares tan remotos en donde se habla otra lengua, pero se trata también de entender, ¿verdad?, los lenguajes que se utilizan, en nuestro caso en el español, entre las tribus urbanas, por ejemplo, y entonces pues hablar la lengua de ellos. ¿Sí? Luego, para el interlocutor, captar el mensaje desde dentro de la propia cultura. Entonces, por eso es tan necesario comprender la simbología, ¿verdad?, los signos que se tienen presentes hacia el grupo de personas a los cuales nos estamos dirigiendo. Es un encuentro que se da según el modelo de la encarnación: entrar en el mundo del otro, hacerse cercano y solidario, identificarse con él por la acción del Espíritu Santo para ser comprendido por él. Por eso siempre, bueno, como estamos cumpliendo este mandato de Jesucristo nuestro Señor, Él nos envía su Espíritu que nos mueve a la acción, que nos lleva a la acción, que nos da la fortaleza para salir adelante en todo lo que hagamos en el nombre de Cristo. Vienen en este punto 9 los retos. La enculturación requiere una auténtica encarnación, es decir, no solamente vamos a presentar o quedarnos con lo superficial, sino realmente hay que meternos, comprometernos según el modelo de Cristo. Exige considerar las características del mundo contemporáneo, las coincidencias y diversidades culturales, siempre desde la unidad y la comunión eclesiales. Es todo un reto, ¿verdad?, que con toda esta diversidad, con todas estas expresiones que se tienen en la actualidad, y cómo dirigirnos a nuestros hermanos. El Evangelio necesita aceptar a todas las culturas para hacer realidad su participación en la obra redentora de Cristo para todos los pueblos. Entonces aquí tenemos pues un gran desafío, un gran reto, pero recuerden, Dios va a estar siempre con nosotros. Hay que tener la confianza bien puesta en Dios, ¿verdad? Y aunque a lo mejor no veamos frutos inmediatos, sabemos que pues unos tenemos que sembrar, otros riegan y otros cosechan, y otros pues van dándole seguimiento a todo esto.
Vamos ahora, si hay retos, también hay tensiones. En este punto número 10 tenemos esto. Los retos anteriores se superan haciendo frente a diversas contrariedades, ya que la inculturación es un proceso difícil, lento y tenso. Sí, entonces, bueno, hay que tener paciencia, hay que confiar en Dios. Difícil de respetar el contenido y las exigencias de la fe cristiana sin quedarse en una interpretación superficial de las peculiaridades culturales, que era lo que mencionábamos hace un rato. Lento, pide la colaboración de todos, la iluminación del Espíritu Santo, asumir la condición evolutiva de las culturas y el esfuerzo por llegar a lo más nuclear de las nuevas corrientes culturales requiere tiempo. Recuerden que la Iglesia de Cristo es una iglesia peregrina. Estamos constantemente caminando, avanzando y no podemos permanecer en un tiempo, sino hay que seguirnos adaptando a todo lo que conlleva pues, el desarrollo histórico de los pueblos. Tenso, ha de ser fiel a la tradición y a la vez encarnar y transmitir la novedad del Evangelio, es decir, proclamar el Evangelio único e idéntico en todas partes y en toda situación. Si el Evangelio es el mismo, ¿verdad? Y se tiene que tener mucha fidelidad al contenido del Evangelio. Ejercerlo de diferentes modos según las circunstancias de los pueblos, grupos o personas y del momento que vive la iglesia. Entonces, para tener todo esto en consideración. Bien, llegamos al punto 11, el punto final, al encuentro de las culturas. El Señor ha dado una encomienda misionera a nuestra iglesia particular, llevar el Evangelio a las culturas de la ciudad. El Espíritu Santo nos impulsa hacia la realización de esta meta, para lo cual es preciso escuchar los signos de los tiempos. Los fuertes cambios históricos y culturales invitan a estar muy atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo llevar la buena nueva del Evangelio a los jóvenes víctimas de la delincuencia? ¿Cómo hablar el idioma de los jóvenes y adultos cada vez más secularizados? ¿Cómo orientar la rica y valiosa religiosidad popular de nuestros pueblos? La tarea pues es compleja, como lo fue para la iglesia primitiva y la de otras épocas. Esta es la razón por la que necesitamos revisar continuamente el significado de la inculturación, sus fundamentos y métodos, e introducirnos a la amplia experiencia de la iglesia en este campo. Bueno, hasta aquí llegamos con todos estos aportes. Creo que nos están ayudando muchísimo para tener un nivel de comprensión de lo que es el Evangelio, también su transmisión, de esta misión que nos ha sido encomendada, y llevarlo a todos los pueblos. Y si estoy en esta ciudad, pues a echarle todos los kilos, ayudar en mi parroquia, ayudar en los movimientos al que pertenezco, y pues sobre todo también, como dice el dicho, ¿no? El buen juez por su casa empieza, pues vivirlo allí en nuestra propia familia. Y bueno, vamos a pasar ahora a una sección que pues debe de gustarnos mucho, porque es precisamente aterrizar todo esto. Y es la de las actividades individuales, actividades grupales y la evaluación. En las actividades individuales busco un ejemplo de cómo la iglesia inculturó el Evangelio en otra época. Voy a poner un poco el ejemplo aquí de México. ¿Qué dificultades enfrentó y cómo las resolvió? Bueno, recuerden, si se van a enfocar aquí en México, en nuestro país, pues traten de hacerlo un poquito acercándose a la historia, ¿verdad? Y también de lo que se ha escuchado. Luego, en las actividades grupales, si tienen oportunidad de dialogarlo en familia o en algún grupo, reflexionen qué dificultades y retos observan para inculturar el Evangelio entre los pobres, jóvenes, alejados y familias. Y luego, ya que se haga todo esto, pues tener algunas propuestas. ¿Sí? No basta simple y sencillamente la identificación de los problemas o dificultades, sino también las propuestas. Y por último, la evaluación. ¿Qué actitudes he de desarrollar como evangelizador para inculturar el Evangelio en mi ambiente? ¿Sí? Y bueno, ya depende de dónde lo estén escuchando, si en la parroquia, en el movimiento o en la familia, pues esto ayudará muchísimo para que podamos salir adelante en todo. Pues les agradezco mucho. Hemos llegado al final de este primer tema de este curso número 1
la pedagogía guadalupana para una evangelización inculturada. Son 20 temas, lo vamos a ir teniendo ahorita semanalmente, pero después vamos a tener tal vez 2 por semana para llegar a terminarlo antes del 12 de diciembre de Nuestra Señora de Guadalupe. Dios los bendiga, cuídense mucho. Ahí pues me ponen algún mensaje y pues estoy al pendiente del desarrollo de todo esto. Por lo pronto, los sábados, ¿verdad?, es cuando vamos a estar teniendo este video de este curso. Dios los bendiga, hermanos. Santa María de Guadalupe nos proteja, así sea.